Assalamu alaikum warahmatullah. Hoy vamos a hablar sobre aquellos elementos que conforman el nafs. Nafs lo entendemos normalmente como el alma o el espíritu de la persona. Si veis los vídeos de la carpeta titulada Adam, os vais a dar cuenta de que el ser humano no aparece de repente, llega a partir de un proceso evolutivo. Hay un momento que Dios enseña el nombre de todas las cosas a Adán, a la humanidad, y esto le da una conciencia, es decir, una vez le llega el conocimiento, tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. El ser humano cae por culpa del Shaitán, y Shaitán e Iblis, como vais a ver en los vídeos de esa carpeta, son las dos caras de una misma moneda. Iblis es la fuerza, digamos, del ego, la soberbia, y Shaitán es la forma en que opera Iblis. Vamos a analizar la estructura del nafs y después vamos a poner ejemplos para que os deis cuenta de la lucha interna que hay dentro del ser humano, ¿no? La lucha entre el Ruh o el espíritu, la esencia que Dios nos ha insuflado, y esa fuerza llamada Iblis, que nos llama al mal. Ruh en el Corán se entiende como el aliento divino, es decir, la esencia de Dios que habita en nuestra alma, en nuestro nafs. El barro del que estamos hechos sería la condición del ser humano, la condición material. Iblis, la soberbia o la parte del alma que se revela, y Shaitán, como hemos dicho, el mecanismo que susurra, la otra cara de Iblis, aquella que embellece la rebelión y justifica que el nafs o nuestra alma ignore este Ruh o esencia divina que todos llevamos dentro. Sobre el conflicto entre el Ruh o esencia divina e Iblis o la soberbia, que, repito, todos llevamos dentro de nuestra alma, de nuestro nafs. Iblis ante Adán. Bueno, esto representa la parte rebelde, Iblis, que proclama que su materia o su ser es superior al Ruh insuflado en el hombre. Se cierra pues a su esencia divina y justifica su caída culpando a Dios y pidiendo un plazo para desviar al hombre, 7:12. Es decir, Iblis, siendo una fuerza, un elemento más de la composición del ser humano, lucha contra ese espíritu, ese aliento divino que nosotros llevamos dentro. Esto obviamente forma parte de la prueba que Dios ha puesto. No es que Él tenga ningún poder. De hecho, lo dice explícitamente el Corán. Shaitán y Iblis no tienen un poder real. El poder solo viene de Dios. Cuando estudiamos todas las historias de los profetas, de los personajes que aparecen en el Corán, vemos que Adán y su padre representan una dualidad que se repite a lo largo del libro. En este tándem que formaría la humanidad, el nafs se distrae con su condición material, es decir, con el barro. Desea la eternidad física, y es a través del susurro de Shaitán que cae Adán o el ser humano. Pero el Corán nos enseña cómo el Ruh, nuestra esencia, el espíritu divino que llevamos dentro, acaba triunfando. La esencia divina se impone cuando el nafs reconoce: Señor, hemos sido injustos con nosotros mismos. 7:23. Esto significa que el arrepentimiento desactiva la rebelión de Iblis. Caín, que bueno, no aparece citado
con su nombre en el libro, pero ya entendemos a qué figura nos estamos refiriendo. Simboliza la parte rebelde, Iblis, que activa la envidia por la aceptación de la otra parte, es decir, la otra parte, el otro hermano está conectado a Dios. Entonces, Caín representa la parte de Iblis. El Nafs se identifica con el instinto de posesión. Supuestamente no hay retorno al Ruh en esta figura, porque el alma parece quedar atrapada en el remordimiento del cadáver, cuando ve a su hermano muerto después de haberlo asesinado. Cuando se encuentra frente al barro, 5:31. Aunque no sabemos realmente el destino final, porque sobre este arrepentimiento que nos habla el Corán, en la figura de Caín, pues se puede interpretar de distintas formas. Entonces no sabemos realmente su fin. Si es una dualidad, Caín y Abel, pues se entiende que el arrepentimiento es una vuelta a Dios. Sobre Abel, pues vemos que simboliza cómo el Nafs se mantiene en el Ruh, es decir, que ante la agresión no activa el instinto de rebelarse a Iblis, no, porque dice, si extiendes tu mano para matarme, yo no la extenderé para matarte, 5:28. En Noé vemos un instante donde el barro, es decir, el vínculo que tiene biológico con su hijo, nubla la percepción del mandato o la orden de Dios, pero su Ruh, su esencia divina, reacciona ante la amonestación de Dios y el Nafs rectifica de inmediato, como vemos en 11:47. Su hijo, el hijo de Noé, se deja llevar por Iblis, por esa parte rebelde, y esta parte le convence de que su condición material, de barro, es decir, la montaña, es suficiente. Entonces ahí vemos como su Nafs rechaza al Ruh en 11:43. Abraham, pues simboliza un Nafs que está en completa armonía con el Ruh, porque él desactiva cualquier rebelión, cualquier cosa que nos haga pensar en Iblis. Lo hace ante el fuego, ante los ídolos, al romperlos, ante las amenazas de su padre, de su pueblo. Su Ruh llena su Nafs o su alma por completo. El padre Abraham simboliza la jerarquía al barro, a los ídolos. Está completamente dominado por Iblis. Su Nafs se cierra al Ruh, a la esencia divina, como vemos en 19:46. La figura del rey que discute con Abraham, pues ahí vemos cómo Iblis le hace creer que su control sobre el barro, es decir, sobre la vida y la muerte física, le otorga una especie de divinidad. Su Nafs no busca el Ruh para nada, y queda atónito ante la lógica de Abraham, como vemos en 2:258. Luego, en la figura de José, vemos como su condición material de barro es tentada por el deseo, con aquella mujer que lo llama. Pero su Ruh se impone, porque se nos dice en el Corán, vio la prueba de su Señor en 12:24. También José se sobrepone a Iblis al perdonar a quienes le dañaron en 12:92. Estos que intentan dañar a José son sus propios hermanos, que simbolizan la parte rebelde, Iblis,
activa por la envidia que siente el grupo hacia José. Pero tras la prueba, al final de la historia, sus nafs reconocen la esencia divina, porque ellos afirman por Dios que Dios te ha preferido, hemos sido pecadores, en 12:91. Entonces finalmente el Roj se impone a Iblis. La mujer de Aziz es otro caso, ella tienta a José. Ahí Iblis busca poseer mediante el capricho, mediante el deseo. Pero tras los acontecimientos, su esencia divina triunfa cuando reconoce la verdad públicamente, ¿verdad? Delante de todo el mundo, cuando dice, yo le seduje, él es de los veraces, 12:51. Otra vez, el Roj vence a Iblis. En Moisés vemos un impulso de la condición material del barro, es decir, de la pertenencia ciega al grupo. Esto le hace golpear y matar al egipcio. Pero la esencia divina, el Roj que posee Moisés, le hace actuar al momento. Cuando dice, Señor, he sido injusto conmigo, perdóname. 28:16. Luego, en la figura de Faraón, vemos que Iblis lo domina totalmente. Se hace con su alma, con su nafs. Él se cree Dios por el control que tiene sobre el barro, es decir, sobre su reino y sobre su gente. 28:38 y 79:24. Pero, sin embargo, vemos cómo en sus últimos momentos intenta recurrir al Roj o la esencia divina, solo cuando ve que su condición material se acaba, cuando se va a ahogar, en 10:90. Sobre la mujer de Faraón, pues ella vive rodeada de barro, es decir, de lujo, de lo material. Pero su identidad es puro Roj, porque ella le pide una casa a Dios en la otra vida. Y esto anula cualquier rebelión interna. O sea, mata a su Iblis. 66:11. Hamán, que está a las órdenes de Faraón, representa la soberbia técnica. Esa es su forma de mostrar a Iblis, ese Iblis que lleva dentro. Él cree que el barro cocido, los ladrillos, es decir, lo material, puede alcanzar el cielo. 28:38. El Samirí representa la forma de Iblis en la soberbia de percepción. Usa el barro, lo que se entendería como el oro, lo material, para fabricar un ídolo, aislándose del Roj, dejándolo a un lado, esa esencia divina, y por ello siendo condenado a la soledad de su propio ego. 20:97. Karun es la representación de Iblis que convence al nafs de que su riqueza es debido a su mérito propio, es decir, a su conocimiento. El barro, finalmente, se lo traga sin que su nafs busque el Roj, como vemos en 28:81. David se deja arrastrar por Iblis al juzgar impulsivamente frente a los litigantes que se le presentan. Pero el Roj, o la esencia divina que él posee, se apercibe al momento del fallo que ha cometido, porque dice, se arrepintió y se volvió a Dios. 38:24. Otra vez, el éxito del Roj frente a Iblis. Salomón, en la interpretación clásica, se puede entender que se distrajo por la belleza del barro, por los caballos o por lo material, pero regresa a la esencia al instante, cuando dice, he preferido lo bueno al recuerdo de mi Señor. 38:32. No importa si lo interpretamos a la manera clásica o desde otras perspectivas, el concepto está claro. Él se vuelve a su Señor, y esto significa el triunfo del Roj frente a Iblis. Jonás sucumbe a Iblis por su impaciencia.
él abandona su misión. Pero el Ruj, o la esencia divina, que forma parte de su alma, le hace clamar: no hay más Dios que tú, he sido de los injustos, 21:87. Y esto lo devuelve al estado de gracia. Job, que vemos cómo su nafs sufre en el barro, en el dolor, por la influencia de Iblis o Shaitán, que ya hemos dicho que se trata de dos caras de la misma moneda. Pero el Ruj, o la esencia divina, en él prevalece porque no se queja al Creador, como vemos en 21:83. Luego, sobre el nafs colectivo, es decir, si nos enfocamos a las comunidades o las naciones que aparecen en el libro, pues podemos ver cómo el pueblo de Noé se deja llevar por Iblis, pues desprecian a Noé por ser un simple humano, porque sus seguidores son lo más bajo de la sociedad. Ahí Iblis se suelta, ¿no? El Ruj queda anulado. 11:27. O el pueblo de Abraham, Iblis les hace seguir ciegamente la tradición. Se aferran al barro, a los ídolos. 21:68. El pueblo de Ad se dejan llevar también por Iblis al decir: ¿quién es más fuerte que nosotros? 41:15. Es decir, Iblis les hace pensar que son invencibles. El pueblo de Zamut, Iblis les incita a ser injustos y matar a la camella, 91:14. Y les hace pensar que lo material, barro, es decir, sus recursos, 26, 147, 148, y construcciones, les aseguran su permanencia en este mundo. 7:74, 15:82. La gente del sábado, Iblis también hace que usen la astucia para satisfacer su codicia, como vemos en 7:163. O el pueblo de Lot, Iblis les hace vivir de una forma desordenada, de una forma criminal. 7:80, 81, 29:29. O los Madian, ahí también Iblis hace que se dediquen al fraude comercial. 11:84. Todo esto es el triunfo de Iblis sobre el Ruj, sobre la esencia divina que Dios ha puesto en nosotros y en el resto de pueblos, en la humanidad en general. Los magos de Faraón, este es un ejemplo también de cambio. Iblis les hace buscar el beneficio material, el barro, el reconocimiento, la riqueza. 7, 113, 114. Pero al darse cuenta de la verdad, el Ruj, o esencia divina que habita en ellos, vence instantáneamente y son capaces por ello de aceptar el martirio. 20:72. El pueblo de Jonás es otro ejemplo. Iblis los sumerge inicialmente en la incredulidad, pero finalmente se sobrepone el Ruj, se pone por encima, recapacitan y por ello se salvan. 10:98. Los habitantes del jardín, que aparecen en la Sura 68, Iblis los tiene sumergidos en la avaricia, pero cuando su condición material, es decir, el jardín, desaparece, su nafs regresa al Ruj, porque dicen: fuimos transgresores. 68:31. Y los compañeros de la cueva representa el triunfo del Ruj, o la esencia divina, que huye de la rebelión social, de la incredulidad. 18, 13, 14. Con todo esto podemos concluir que cuando el ser humano, que en su nafs recoge todos estos elementos que hemos citado, es capaz de arrepentirse y volverse a su Señor, esto representaría el triunfo del Ruj, es decir, la esencia divina
se pone por encima del resto de elementos y provoca la salvación del individuo. Cuando Iblis está por encima y no deja que el Roj ilumine, pues esto simboliza la perdición del individuo o de la comunidad. Es curioso el discurso de Shaitán en la otra vida, porque siempre se le echa la culpa a Shaitán de todo lo que hacemos, ¿verdad? En 14:22. Ahí el mecanismo del Shaitán, del susurrador, se desconecta y pasa a revelar la verdad del Nafs. Dice así: Dios os hizo una promesa verdadera, yo os hice una falsa y os fallé. No tuve poder sobre vosotros, solo os llamé y me respondisteis. No me culpéis a mí, sino a vuestro propio Nafs. Yo no puedo socorreros ni vosotros podéis socorrerme. Renuncio a que me asociaréis con Dios anteriormente. Esto significa que este elemento que forma parte del Nafs, en el momento de la verdad, se desvincula. Es decir, el Nafs al completo no puede echar la culpa a el Shaitán, porque el Nafs era un todo. Este discurso ratifica que la rebelión, es decir, el elemento Iblis, solo tiene éxito si el Nafs decide ignorar su esencia divina, o el Roj. El ser humano es responsable de su caída por elegir identificarse con su condición material, es decir, con su barro, o su soberbia, o Iblis, en lugar de centrarse y volver al origen divino, o al Roj que Dios puso en nuestra alma. ¿Vale? Venga, un fuerte abrazo a todos y assalamu alaikum warahmatullah.